Good evening. Buenas noches. It's a pleasure to be here with you tonight. Qué placer estar con ustedes nuevamente esta noche. The scripture says to give honor where honor is due. La escritura dice que debemos honra a quien honra merece. And I want to give honor and give thanks Y yo quiero dar honor y dar las gracias in the behalf of each one of you. de parte de cada uno de ustedes. You've made a sacrifice to be here tonight. Perdón, a cada uno de ustedes, dar honra a cada uno de ustedes porque ustedes han hecho un sacrificio para estar aquí esta noche. You being here tonight is an expression of wanting the things of God. Y el que estén aquí esta noche es una expresión de que ustedes quieren algo de Dios. You're paying the price to have more of the Lord and His ways. Están pagando un precio para tener más de Dios y para aprender de sus caminos. And the Lord sees and notices. Y el Señor esto lo ve, lo nota. And I'm very thankful for that. Y yo le doy gracias al Señor por esto. We're continuing our study in hermeneutics. Vamos a continuar nuestro estudio de hermenéutica. Hermeneutics is the principle of interpreting the scriptures. Hermenéutica es la interpretación de la escritura. If we appreciate the value of the scriptures, Si apreciamos el valor de las escrituras, then God will cause us to understand them. entonces Dios nos va a permitir entenderlas. We want to treasure God and His Word. Queremos atesorar a Dios y su palabra. 2 Timothy 3, 16 through 17 Segunda de Timoteo 3, del 16 al 17, speaks of the value of the scriptures. nos habla del valor de la escritura. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. As we treasure the scriptures, Cuando atesoramos la escritura, the Holy Spirit will give understanding to us. el Espíritu Santo nos va a dar entendimiento. Have you ever had a box that you have inside of it is a project you have to put together? ¿Alguna vez han tenido una caja y adentro de la caja están todas las cosas para un proyecto que tienen que hacer? And you take out the instructions and you look at all the pieces. Uno abre la caja, saca las instrucciones, mira todas las piezas. This has happened to me several times. Muchas veces me ha pasado a mí. And I'll look at the project and then I'll look at the instructions Veo el proyecto, lo que quiero armar y veo las instrucciones and I'll say, how am I ever going to build this thing? y me pregunto, ¿qué voy a hacer? ¿Será que de veras lo voy a poder armar? And I'll keep reading the Y instructions. me pongo a leer las instrucciones Sometimes I'll say to my family, I'm not getting this, would you pray? y a veces les pido a mi familia, miren, no entiendo cómo hacerlo, por favor oren por mí. So I'll read the instructions over and over and look at the project, Leo la instrucción una y otra vez, veo las piezas and all of a sudden the light will come on. y de repente viene la luz. And I'll say, oh, I understand, I see what they're talking Y about. entonces digo, ay, ya entendí, sé de qué es lo que están diciendo aquí. And I'm able to put the project together. Y entonces puedo armar el proyecto. Well, in our heart, we want the Holy Spirit to cause the light to come on. En nuestro corazón, de la misma manera, nosotros queremos que el Espíritu Santo ponga esa luz, que haga que esa luz surja, So we can understand what He's wanting to have us see in the scriptures. para que podamos entender lo que Él quiere que veamos en la Escritura. The disciples needed the light to come on in their life. Los discípulos necesitaban la luz en sus vidas. They needed their understanding to be opened up. Ellos necesitaban que su entendimiento fuese abierto. In Luke 24:27, En Lucas 24:27 we see the risen Jesus taught the disciples. vemos cuál fue la razón por la cual Jesús les enseñó a sus discípulos. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. He taught concerning Himself. Él les enseñó respecto a lo que la escritura decía de él mismo. And then in verse 31 and 32, Y en los versículos 31 y 32 de Lucas 24,
Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? He opened their understanding. El Señor abrió el entendimiento de ellos. Having a good heart Tener un buen corazón causes us to be able to receive the treasures of Scripture. nos permite poder recibir los tesoros de la Escritura. Remember the religious leaders in Jesus' day. Recuerden los líderes religiosos en el tiempo de Jesús. They studied, they memorized, they knew the Scriptures, Ellos estudiaban, memorizaban, conocían la Escritura. yet they missed the greatest message of the Scriptures. Sin embargo, no pudieron ver el mayor mensaje que había en la Escritura. They missed the Lord Jesus Christ himself. No pudieron ver a Jesucristo mismo. We want to be able to see Jesus in Scriptures. Nosotros queremos ser capaces de ver a Jesús en la Escritura. We discussed Ezra. Ya vimos acerca de Esdras. He set his heart, he prepared his heart to study the Scriptures, Él preparó su corazón para estudiar la Escritura, to do and teach the Word of God. para cumplir la palabra de Dios y para enseñarla. And we want to do the same. Y queremos nosotros hacer lo mismo. It's important who our teachers are. Y es importante quiénes son nuestros maestros. We must receive from teachers of righteousness. Debemos aprender, debemos recibir de maestros de justicia. And then God wants us to become teachers of Y Dios righteousness. quiere que nosotros también seamos maestros de justicia. That's what the nations need. Porque eso es lo que las naciones hoy necesitan. In our pursuit of God, in our study of the Scriptures, En nuestra búsqueda de Dios, en nuestro estudio de la Escritura, we must realize that we have never reached the finish line. debemos estar conscientes de que no hemos llegado a la meta todavía. But daily we come to the Scriptures. Y todos los días ir a la Escritura. Daily we come to the Lord and say, oh God, I want to receive from you. Y todos los días acercarnos al Señor y decirle: Señor, yo quiero recibir de ti. Consider your natural body. Pensemos en nuestro cuerpo natural. Unless you're on a long fast, A menos que estés haciendo un ayuno largo, to receive strength for the day, you eat every day. para poder tener la fuerza necesaria para pasar tu día, necesitas comer todos los días. Well, the same is true with our relationship with God and the Scriptures. Y lo mismo sucede en nuestra relación con Dios y la Escritura. We want to daily receive His Word. Necesitamos recibir su palabra todos los días. Years ago, when I first started preparing to come to Guatemala, Hace ya algunos años, la primera vez que yo me comencé a preparar para venir a enseñar a Guatemala, I would study a long part of the day, yo estudiaba buena parte del día, but I would set aside, I wouldn't do my Bible reading those days. pero I would not do. y durante todos esos días yo no dedicaba tiempo a mi lectura bíblica diaria. And then as the years went on, Y conforme han pasado los años, I was challenged to do my daily Bible reading and study before I studied the lesson for Guatemala. fui desafiado para hacer mi devocional diario, mi estudio diario personal, y después de hacerlo, entonces comenzar a estudiar para prepararme para venir a enseñar a Guatemala. And it really opened my heart up to the Lord and to the Scriptures when I did my studies. Y esto abrió mi corazón para entender la Escritura cada vez que yo hacía mi devocional antes. It's amazing the power of the Word of God. Porque la palabra de Dios tiene un poder sorprendente. God satisfies the desire of every living thing. Dios satisface el deseo de todo ser vivo. For your notes, that's Psalm 145:16. Para sus notas, esto está en el Salmo 145:16. So what are we desiring? What are we longing for? Entonces, ¿cuál es nuestro deseo? ¿Qué es lo que anhelamos? If we have a hunger and thirst for God and His Word, Si tenemos hambre y sed de Dios y de su palabra,
He satisfies us, Él nos va a satisfacer but He gives us a greater hunger and thirst. y al mismo tiempo nos va a dar más hambre y más sed. And we're always wanting something more. Y siempre vamos a querer más. If a person doesn't have an appetite, they're unhealthy. Si alguien no tiene hambre, quiere decir que está enfermo. We take them to the doctor and say, what's wrong? They won't eat. They don't have an appetite. Y llevamos a la persona al doctor y le decimos, doctor, algo tiene porque no tiene hambre, no quiere comer. Well, if we're going to be healthy, strong Christians, Ahora, si queremos ser cristianos saludables y fuertes, if we're going to be able to share the Word of God with others, si queremos ser capaces de compartir la palabra de Dios con otros, then we must have an appetite for the things of God. entonces debemos tener apetito por las cosas de Dios. And there's times when we're reading the Word of God and it just is wonderful. And it's like, oh, how wonderful this Word is. Y a veces estamos leyendo la palabra de Dios y vemos cuán maravillosa es esa palabra. There's times when we're praying and God just meets with us in a special way. A veces estamos orando y el Señor se encuentra con nosotros en una forma muy especial. He shows us new and wonderful truths out of His Word. Nos muestra en su palabra maravillosas verdades nuevas. There's times when we go to church and the heavens are open and the Lord is meeting with each one. A veces vamos a la iglesia y sentimos como que el cielo se abre y el Señor se encuentra con todos. And during these wonderful times, Y durante estos momentos maravillosos, we say, oh, I'm glad I'm reading His Word. I'm glad I'm praying. I'm glad I'm going to church. entonces decimos, ay, qué bueno que estoy leyendo su palabra y que estoy orando y que estoy yendo a la iglesia. But there's also times Pero también hay otras veces when we're reading God's Word en las que estamos leyendo la palabra de Dios and we have to keep ourselves awake. y debemos esforzarnos para no dormirnos. And sometimes I'll get up and I'll shake myself. Y a veces yo simplemente me levanto y me pongo a sacudir And I make sure that I will daily read the Word of God. y me aseguro de que voy a continuar leyendo todos los días la palabra. There's times that we're praying and it doesn't seem that anything happens. Y a veces estamos orando y parece como que si nada sucede. But we continue our relationship with God. Pero lo que debemos hacer es, no importa que eso suceda, debemos continuar nuestra relación con Cristo. There's times when we go to church and nothing special happens. A veces vamos a la iglesia y no pasa nada especial. But we keep going to church. Sin embargo, seguimos yendo a la iglesia. And it doesn't mean we change and go to another church. Y eso no significa que como no sentimos nada, nos vamos a ir a otra iglesia. When my kids were growing up, Cuando mis hijos estaban creciendo, they didn't call the neighbor and say, Mom's serving broccoli. What are you having at your house? ellos no llamaban a la vecina, a los hijos de la vecina y le preguntaban, miren, mi mamá está haciendo brócoli, ¿qué va a hacer tu mamá? The ways of God are like this. Y los caminos de Dios son así. Maybe broccoli isn't our favorite vegetable, Tal vez el brócoli no es lo que más nos gusta, but that may be what God is serving us. pero puede ser que esa sea la comida que Dios nos está dando en We ese are- momento. It isn't that He's always serving us our favorite food. Él no siempre nos va a dar nuestra comida favorita. So in both these times when everything seems to be very wonderful, Así que en ambas ocasiones, cuando todo parece estar lindo, or when things seem to be dry and we have to work our way through it, o cuando parece que todo está seco y tenemos que estar ahí esforzándonos para avanzar, we give thanks for both times en ambas ocasiones le damos gracias al Señor and we continue on. y continuamos. An example of this in Scripture En la Escritura tenemos un ejemplo de esto. is the children of Israel in the wilderness. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, They were in the wilderness and it was the will of God. ellos estaban en el desierto, pero era la voluntad de Dios. But they failed what God had for them in the wilderness. Sin embargo, fracasaron en cumplir lo que Dios quería para ellos mientras estaban en el desierto. So we want to find ourselves studying, learning, reading the Scriptures,
Así que queremos estar estudiando, aprendiendo, leyendo la Escritura in all the seasons of our life. en todas las estaciones y en todos los tiempos diferentes en nuestra And vida. if we do this, God will open the scriptures to us. Porque si lo hacemos, entonces Dios va a abrir la Escritura para que la entendamos. Amen. Amén. Let's look at Psalm 2. Vamos al Salmo, Pardon, Proverbs 2. vamos a Proverbios 2. Last night we looked at the importance of Psalm 1, Anoche vimos la importancia del Salmo 1 and now we want to look at the importance of Proverbs 2. y ahora quiero que observemos la importancia de Proverbios 2. Proverbs 2, 1 through 4. Proverbios 2, del 1 al 4. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. There's many verbs, many action words mentioned here. Aquí tenemos varios verbos, palabras de acción. We are to receive, Debemos recibir, hide and incline, guardar, estar atentos, apply, inclinarnos, cry out, debemos clamar, lift up our voice. levantar nuestra voz We are to seek and search. y debemos buscar y escudriñar. There's great intensity here. Aquí tenemos mucha intensidad. And all of this is so that we can find the wisdom, Y todo esto es para que logremos encontrar la sabiduría, the understanding and knowledge el entendimiento, la inteligencia of the scripture. de la Escritura. Now, maybe none of you have never done this, Tal vez nadie aquí ha hecho esto, but I wanted to share with you something that I've done pero quiero compartirles algo que yo he hecho, that maybe you have. que tal vez lo pueden hacer. I get up real early for work, Yo me levanto muy temprano para ir a trabajar. and my wife has made my lunch the night before, Mi esposa la noche anterior me hace mi almuerzo, me deja mi lonchera and I have a schedule that I have to keep. I have to be at work by a certain time. y yo tengo un horario que seguir, tengo que llegar a la oficina a cierta hora. I'm ready to go. Estoy listo para irme. I grab my lunch, Agarro mi lonchera, make sure I have my phone and my wallet, me aseguro de que llevo el celular y la billetera, make sure I have my keys, que llevo las llaves and my keys aren't there. y las llaves no están. And it's time for me to go to work. Pero ya me tengo que ir And I just look everywhere. y me pongo a buscar por todos lados. And then when that doesn't work, Y cuando no funciona mi búsqueda, I wake up my wife. despierto a mi esposa. And she always says, well, where did you leave them last? Y ella me pregunta, ¿dónde las dejaste la última vez? And I say, if I knew where I left them last, I wouldn't have woken you up. Y entonces yo le digo, si supiera dónde las dejé la última vez, no te hubiera despertado. But I diligently search for them. Pero me pongo diligentemente a buscar mis llaves. It's very important that I make it to work on time. Porque es importante que yo llegue a mi trabajo a tiempo. And I look everywhere. Y me busco por todos lados. And do you know where I find them? ¿Y saben dónde las encuentro? The last place I put them. En el último lugar donde las dejé. Well, consider really searching for answers and for what we need in Scripture. Ahora, consideremos el buscar diligentemente respuestas y lo que necesitamos en la Escritura. And if we have that search and that drive in our heart, Y si tenemos ese anhelo de búsqueda en nuestro corazón, then God will cause us to find the truth of Scripture. Dios va a permitir que encontremos la verdad en la Escritura. There was a lady, a friend of the family in our church, En nuestra iglesia había una señora amiga de la familia. that went to work one day, Un día se fue a trabajar. and she was having a very difficult day. Su día estaba muy difícil
and everything was going wrong. Todo le salía mal. And it became so bad that she called our pastor to ask for help. Y las cosas se pusieron tan mal que llamó a nuestro pastor para pedirle ayuda. And pastor said, I believe that God has given you an answer. Y el pastor le dijo, yo creo que el Señor ya te dio una respuesta. Stop and think for a minute. What has God given you? Detente y piensa, ¿qué te ha dado Dios? And she started considering what the Lord has been speaking to her. Y ella empezó a pensar en las cosas que Dios le había dicho. And the night before, the Lord led her to a special scripture. La noche anterior el Señor le había mostrado una escritura especial. And that scripture was the answer for the troubles that she was facing for that Y day. esa porción de la escritura era la respuesta a los problemas que ella estaba teniendo ese día. We don't know what tomorrow will bring. Nosotros no sabemos qué va a pasar mañana. We don't know what's ahead of us. No sabemos qué viene después. We never want to neglect our daily reading, our daily studying of the scriptures. Nunca debemos descuidar nuestra lectura diaria y nuestro estudio diario de la palabra. We want to find ourselves seeking the treasures of the Word of God. Siempre tenemos que estar buscando los tesoros en la palabra de Dios. Proverbs 2, 5 through 9. Proverbios 2 del 5 al 9. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de los santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad, y todo buen camino. If we seek out the treasures of Scripture, we'll know the right way to go. Si buscamos los tesoros en la Escritura, sabremos cuál es el camino que debemos seguir. Hebrews 4, verse 12, En Hebreos 4:12 speaks to us of how valuable the Scriptures are. vemos cuán valiosa es la Escritura. We really need them. La necesitamos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. What is being said here? ¿Qué nos dice la palabra aquí? That the Scriptures, like a very sharp knife, Nos dice que la escritura, como un cuchillo bien afilado, will divide between the soul and the spirit. va a separar el alma del espíritu. Why is that so important? ¿Y por qué es tan importante que esto se haga? Because when we have to make decisions, when we have to head in a direction, Porque cuando tenemos que tomar decisiones para escoger un camino, or when we have to help others who are in need, o cuando tenemos que ayudar a otros que tienen necesidad, we need to know what is from us or what is from the mind of the Lord. necesitamos discernir qué viene de nosotros, qué proviene de nosotros y qué proviene de la mente de Dios. If we're going to arrive at the correct place, Si vamos a llegar al lugar correcto, if we're going to have the right answer, si vamos a tener la respuesta correcta, if we're really going to be able to help others, si en realidad vamos a poder ayudar a otros, then our own opinion, our own soul won't come up with the right answer. entonces nuestra opinión, nuestra alma no va a obtener la respuesta adecuada. But the Word of God will. Pero la palabra de Dios sí lo hará. And as we find ourselves in the Word of God, Y cada vez que nosotros estudiamos la palabra de Dios, we're going to have something for ourselves and for others. vamos a tener cosas para nosotros y para compartir con otros. In the New Testament, when it speaks of the Word of God, En el Nuevo Testamento, cuando se habla de la palabra de Dios, there's basically two different words that are being used. se usan básicamente dos palabras distintas: The logo and the rhema. logos y rema.
Now, here in Hebrews 4, verse 12, Ahora, aquí en la porción de Hebreos 4:12 it's speaking of the logo, está hablando del logos, the written, the general word of God for everyone. la palabra escrita de Dios, la palabra en general para todos. And when the scripture speaks of the rhema, Y cuando la escritura nos habla de la palabra rema, it's speaking of a specific word from God. nos habla de una palabra específica que viene de parte de Dios. When Jesus spoke to the disciples, Cuando Jesús le habló a los discípulos, he was speaking the logo to them. Él les hablaba el logo. But then he spoke, the logo was a general word to them all. El logo será una palabra en general para todos. But then he spoke a rhema to them, Pero luego les hablaba un rema, a specific word. una palabra específica. And he said, let down the net. Y entonces les daba la instrucción, echen la red. And Peter said, Lord, we've been fishing all day. Y Pedro le respondió, Señor, ya hemos estado pescando todo el día. Nevertheless, at your rhema, at your word, Sin embargo, para obedecer tu palabra o tu rema, we'll let down the net. vamos a echar la net. Tell me what happened. ¿Qué sucedió cuando tiraron la red? Were there fish? ¿Pescaron o no pescaron? Yes, they did. Grande, a lot. Muchos peces lograron pescar esa vez, But he had a specific word from God. pero él recibió una palabra específica de Dios. And I have found that one of the best ways to get a specific word from God, Y yo he descubierto que una de las maneras de recibir una palabra específica de Dios, to get a rhema, a living word from God, para recibir un rema, una palabra viva de parte de Dios, is to read the logo, the written word of God. es leyendo el logos, la palabra escrita. I'm sure you can all testify of this. Yo estoy seguro que todos aquí tienen testimonios de esto. You're reading the logo, the written word of God, Estamos leyendo el logos, la palabra escrita, and God quickens something and makes it a rhema. y Dios nos muestra algo y convierte esa palabra en un rema. We have new guidance, new direction, because we're reading the logo, Tenemos una nueva guianza, una nueva dirección. ¿Por qué? Porque estamos leyendo el logos and then God makes it alive and it's a rhema. y entonces Dios vivifica esa palabra y la convierte en un rema. I remember my pastor teaching and saying one day, Yo recuerdo una vez mi pastor que estaba enseñando every day we need to hear God's voice. y nos decía que todos los días necesitamos escuchar la voz de Dios. And I measured myself up to that statement. Y entonces yo me medí con esa declaración que él hizo. And I said, I fall short. I don't know if I hear God's voice every day. Y dije, yo creo que yo no escucho al Señor todos los días. And that started to bother me. Y eso comenzó a molestarme. And then he continued on in his message. Él continuó con el mensaje And he said, one of the best ways to hear the voice of y God nos dijo, una de las mejores maneras de escuchar la voz de Dios is to read the es scriptures leer la escritura and have God quicken something to us. y dejar que Dios avive algo allí para nosotros. And I said, oh yes, that happens. Y yo pensé, sí, eso sí sucede. That's real in my life. Eso sí es una realidad en mi vida. When we hear something from God, Cuando escuchamos algo que Dios nos dice, when we see something special in Scripture, cuando notamos algo especial en la escritura, it must agree with Scripture. esto que escuchamos, esto que leemos, debe estar de acuerdo a la escritura, a la palabra. People get themselves in trouble because they think they hear something, but it doesn't agree with the written A word of veces las God. personas se meten en problemas porque creen que escucharon algo, pero esto que escucharon no está de acuerdo con lo que dice la escritura, el logos. That's why we're studying how to interpret the Y Scriptures. por eso estamos estudiando cómo interpretar la escritura. Last night we started on the 7 laws of interpretation. Anoche comenzamos a ver las 7 leyes de la interpretación. The first law La primera ley
is interpret Scripture literally. Es interpretar la escritura en forma literal. We said last night the Bible means just what it says. Anoche dijimos que la Biblia dice lo que la Biblia quiere decir lo que dice allí. What does the Bible mean when it says God created the heavens and earth in 6 days? ¿Qué quiere decir la Biblia cuando Dios dice que Él creó el cielo y la tierra en 6 días? That isn't just an example or a story for us. No es solo un ejemplo o una historia. That is what happened. Si lo dice allí es porque así sucedió. When the Bible says Jesus died and was buried and rose up again, Cuando la Biblia dice que Jesús murió y fue sepultado y luego resucitó, that's what the Bible says, eso es lo que dice la Biblia and that's what happened. y eso es lo que pasó. And we might say, so what's the big deal about this? Y podemos decir, bueno, ¿y cuál es el problema aquí? But there's an attack on Christianity El problema es que la cristiandad está bajo ataque. to say that the things of Scripture are just stories and they're parables and they aren't really so. Que dicen que la escritura son simplemente fábulas, son historias que no son reales. These things of Scripture really are so. Pero lo que está escrito en la escritura es verdadero. The second principle we looked at El segundo principio que estudiamos is that the natural reveals the spiritual. es que lo natural revela o muestra lo espiritual. 1 Corinthians 15, 46 through 47. Primera de Corintios 15, 46 al 47. The natural reveals the spiritual. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal o natural, dice en inglés. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal, y el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Everything God made has a truth in it. Todo lo que Dios hizo contiene una verdad. There's a lesson in everything that God made. Todo lo que Dios hizo contiene una lección. And God created us, each one of us, individually in a special way. Y Dios nos hizo a cada uno de nosotros en forma individual, de manera especial. And He wants us to be a message for Him. Y Él quiere que seamos un mensaje para Él. That's why we must be in tune with God and His Word, Por eso debemos estar sintonizados con Dios y con su palabra, so we can fulfill His purposes. para que podamos cumplir sus propósitos. A friend of mine has a saying. Un amigo mío tiene un dicho. When he's working on a project that he likes to do, Cuando él está haciendo algo que le gusta hacer, I'll say, "You've really worked hard." yo le digo, ala, sí te estás esforzando. And he says, "It's not work if you're doing what you like to do." Y él me dice, cuando haces lo que te gusta hacer, ya no es un trabajo. And if we're doing what God has called us to do, Y si nosotros hacemos lo que Dios nos ha llamado a hacer, even though at times it may be difficult, aunque a veces sea difícil, we see the whole picture, vemos el panorama completo, and it's brings a joy, it brings a pleasure. y eso que hacemos nos produce gozo y nos agrada. God specifically created us for a purpose. Porque Dios nos creó específicamente con un propósito. As we seek Him in Scriptures, we'll know what that is. Y cuando lo busquemos a Él en la Escritura, vamos a saber cuál es ese propósito. Now we want to continue on with Vamos a avanzar a third law of interpretation, con la tercera ley de la interpretación, the law of first mention. la ley de la primera mención. When we want to understand something in Scripture, Cuando queremos entender algo en la Escritura, we go back to the first time it's mentioned. regresamos a la primera vez que fue mencionado, And that gives understanding of what the Lord is trying to speak to us. y eso nos da entendimiento para saber qué nos quiere decir el Señor. The first time something is mentioned La primera vez que algo es mencionado is the seed or the roots of the entire bush or tree. es la semilla o la raíz de todo el arbusto. We see Jesus taught this way. Vemos que Jesús enseñó de esta manera. In Matthew 19:3, En Mateo 19:3,
The religious leaders came to him and asked him a question. Los líderes religiosos vinieron y le hicieron una pregunta. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? And Jesus refers to the beginning. We see that in verse 4. Y en el versículo 4 vemos cómo Jesús regresa al principio. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? The answer is found in the first mention. La respuesta la encontramos en la primera mención. Reading on in the same chapter, verses 5 through 8. Y continuando en Mateo 19 del 5 al 8, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Jesus did go back to Moses, but he went back to the first time that teaching was taught. Jesús regresó a Moisés, pero no solo a Moisés, sino a la primera vez que esto se mencionó. Let's refresh our memory. Why did Moses allow divorce? Refresquemos nuestra memoria. ¿Por qué fue que Moisés permitió que se divorciaran? It was, because of hardness of heart. Por la dureza del corazón de ellos. Nothing good comes out of hardness of heart. Y nada bueno sale de la dureza del corazón. My wife and I have committed ourselves for better and for worse. Mi esposa y yo nos comprometimos en las buenas y en las malas. For sickness and in health. En la enfermedad y en la salud. For in riches or for lack of riches. En la pobreza y en la riqueza. That we were going to remain together. Que a pesar de todo íbamos a mantenernos juntos. And we've had to go back to that promise we made each other. Y hemos tenido a veces que regresar a esa promesa que nos hicimos uno al otro. And realize that before God and man, we made that promise. Y darnos cuenta que delante de Dios y de los hombres, nosotros hicimos esa promesa. That promise has been wonderful for me. Esa promesa ha sido maravillosa para mí. I'm afraid it may have made life tough for my wife. Y creo que para mi esposa sí, su vida se ha puesto un poco dura por esto. I'm thankful that she's kept that promise. Pero estoy agradecido de que ella ha guardado esa promesa. In Genesis, we see that man was created on the sixth day. En Génesis vemos que el hombre fue creado en el sexto día. And that begins in Genesis. Eso comienza en Génesis. And it blooms in Revelation. Y florece en Apocalipsis. So we associate the number 6 with man. Así que asociamos el número 6 con el hombre. When I went to Bible school, Cuando yo fui al instituto bíblico, before some of you were even born, antes de que algunos de ustedes siquiera hubiesen nacido, the room number I had was number 6. el número de cuarto de habitación que a mí me tocó fue el 6. And one of the guys in the room next to me was in room 7. Y mi vecino, compañero, estaba en la habitación 7. And he said to me, we were standing outside in the hallway. Y estábamos parados afuera en el pasillo. And he says, I have room number 7. Y me dice, yo tengo la habitación 7. And I says, yeah, I have number 6. Y yo le dije, sí, yo tengo la 6. And I was just newly saved. Yo me acababa de convertir. And I mentioned that to my pastor. Y yo me mencioné esto a mi pastor. And he says, well, you are a man. Room 6 is a good room for you. Y me dijo, bueno, tú eres un hombre, así que la habitación 6 es un buen número para ti. Number 6 is the number of man. Porque el número 6 es el número del hombre. We see that in Genesis. Eso lo vemos en Génesis. Let's see what it has to say in Revelation 13 concerning the number 6. Y veamos qué dice Apocalipsis 13 respecto al número 6. 13 verse 18. Apocalipsis 13, 18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es
número de hombre y su número es 666. There's so many truths in Scripture Hay muchas verdades en la palabra that we want to apply back to the first mention. que necesitamos regresar a la primera mención. So we see from Genesis, the number 6 is the number of man. Vimos en Génesis que 6 es el número del hombre. And then in Revelation, we see 666 Y luego en Apocalipsis vemos un 666, is the number of the beast who represents the Antichrist. que es el número de la bestia que representa al anticristo. So we have understanding of the Antichrist through the first mention principle. Así que tenemos entendimiento de quién es, cómo es el anticristo debido a la primera mención del número 6. Why we're looking at this, let's look at King Solomon. ¿Por qué estamos estudiando esto? Observemos al rey Salomón. His reign was a reign of peace. Su reinado fue un reinado de paz. Solomon was full of wisdom. Salomón tenía muchísima sabiduría. Does the reign of peace remind you or speak to you of something else? ¿Este reinado de paz nos recuerda o nos habla de alguna otra cosa? Can you think of a reign of peace that is yet to happen? ¿Podemos pensar en un reinado de paz que va a venir? The ¿Podemos? millennium? ¿Cuál? The millennium, yes. El milenio. Solomon is a type of the 1,000-year reign of Christ, Salomón es un tipo del reinado milenial de Cristo, of the coming millennium. del milenio que viene. This is a type in Scripture. Este es un tipo en la Escritura. There's something in Scripture Hay algo en la Escritura that helps describe something else in Scripture. que nos ayuda a describir otra cosa que también está en la Escritura. We see this in the law of first mention, Esto lo vemos en la ley de la primera mención and we see this in types in the Scripture. y también lo vemos en tipos. We have the life of Joseph, Tenemos la vida de José. and if you follow his life, it's a type of the life of the Lord Jesus. Y si observamos su vida, vemos que es un tipo de la vida de Cristo. So here's Solomon in his reign of peace, Aquí tenemos entonces a Salomón en su reinado de paz, which is a type of the millennium. que es un tipo del milenio. Solomon started so well. Y Salomón empezó muy bien. Did he finish well? Pero ¿terminó bien Salomón? No. No, no lo hizo. At Jorge and Sylvia's house, En la casa de Jorge y de Silvia, on their table, en la mesa, there's a little wood plaque, hay una plaquita de madera and whenever I sit down to eat, y cada vez que yo me siento a comer, I look at it and consider it. la veo y pienso en ella. Let's finish well. Porque dice, terminemos bien. We want to finish well. Todos queremos terminar bien. It's so important how we finish. Porque es tan importante cómo terminemos. Earlier we spoke about every day seeking God, every day reading the Scriptures. Hace un momento hablamos de que todos los días debemos buscar al Señor y leer la palabra. Every day having that heated desire to learn more about the things of God. Que todos los días debemos tener ese deseo ardiente de buscar al Señor. That will cause us to finish well. Eso va a permitir que terminemos bien. Solomon didn't finish well. Pero Salomón no terminó bien. Now, does the story just stop there that his life didn't end well? Ahora, ¿termina allí la historia? ¿Que su vida no terminó bien? No, it doesn't. No, no termina allí. It continues on. Continúa. Let's look at 1 Kings 11, 4 through 7. Leamos Primera de Reyes 11 del 4 al 7. This describes the ending of Solomon's life and what it represents. Esto nos describe el final de la vida de Salomón y lo que representa. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David,
Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto, a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. So here we have one who is a type of the millennium, of the reign of Christ. Aquí tenemos a alguien que es un tipo del milenio, del reinado milenial de Cristo. That's the beginning of Solomon's life. Así comienza la vida de Salomón. Let's see what type the ending of Solomon's life represents. Ahora veamos qué tipo representa el final de la vida de Salomón. Solomon was really a great man. Salomón fue un gran hombre. His wisdom was spectacular. Su sabiduría fue espectacular. Too bad it wasn't a full part of his life. Qué mal que la sabiduría no era una parte completa en su vida. In considering how wonderful Solomon was, Y cuando pensamos en cuán maravilloso fue Salomón, think about Lucifer's beginning. pensemos en el comienzo de Luzbel. He was an amazing creature. Él fue una criatura increíble. He was a wonderful creation of God. Fue una creación maravillosa de Dios. He was spectacular. Era espectacular. Both Solomon and Satan Ambos, Salomón y Satanás, turned away from God. se apartaron de Dios. Solomon is a type of the Christ in the millennial reign of Christ. Salomón es un tipo de Cristo en el reinado milenial de Cristo, He's also a type of the Antichrist. pero también es un tipo del anticristo. In 1 Kings 10:14 and as well 2 Chronicles 9:13, En Primera de Reyes 10:14 y en Segunda de Crónicas 9:13, we'll read 2 Chronicles 9:13. vamos a leer Segunda de Crónicas 9:13. We see an amazing portion of scripture. Vemos aquí una porción increíble en la palabra. Segunda de Crónicas 9:13. El peso del oro que venía a Salomón cada año era 666 talentos de oro. 666. Where else do we see that? 666. ¿Dónde vimos este número? En Revelation. Yes, and who does that number belong to? En Apocalipsis. ¿Y a quién le pertenece este número allí? To the beast, the Antichrist. A la bestia, al anticristo. Solomon is a type of both the Christ and the Antichrist. Salomón es tipo tanto de Cristo como del anticristo. That puts a fear in us to finish well. Y observar esto pone en nosotros ese temor santo por terminar bien. If Solomon would have kept the commands of Scripture, Si Salomón hubiera obedecido los mandamientos de la Escritura, he would have never have fallen into the problems and the sin that he did. él nunca habría caído en los problemas y en los pecados que cayó. That is an exhortation to us. Y para nosotros esto es una exhortación. What did Lucifer do when he rebelled from God? ¿Qué hizo Luzbel cuando se rebeló en contra de Dios? Wasn't there a division in heaven? ¿Hubo una división allí en el cielo? Didn't some of the angels of heaven follow Lucifer? Algunos de los ángeles del cielo se fueron siguiendo a Luzbel, a Satanás. There was a split in heaven. En el cielo hubo una división. What happened when Solomon disobeyed the Lord? ¿Y qué sucedió cuando Salomón desobedeció al Señor? What happened to the kingdom of Israel? ¿Qué le sucedió al reino de Israel? There was a split. Se dividió. There was a division. Hubo una división. Oh God, we want to finish well. Señor, queremos terminar bien. So we see that Solomon was a type of both the reign of Christ
and the reign of the beast. Y vemos entonces que Salomón es un tipo tanto del reinado de Cristo como del gobierno del anticristo. The question that mankind must answer La respuesta que la humanidad debe la pregunta que la humanidad debe responder is, who will they give their allegiance to? es ¿a quién le voy a obedecer? Who will they be loyal to? ¿A quién les voy a ser leal y fiel? We want to be loyal to God. Y debemos serle fiel al Señor. And as we're in His scriptures, we'll know how to do this. Y cuando nosotros leemos la Escritura, vamos a saber cómo serle fiel al Señor. The pride of Lucifer's heart deceived him. El orgullo que había en el corazón de Satanás fue lo que lo engañó. He felt he could run things better than his creator. Él pensó que podía dirigir las cosas mejor que lo hacía su creador. He began to sow discord among the brethren. Y comenzó a sembrar discordia entre los hermanos. In Revelation 12, verse 4, for your notes, Y en Apocalipsis 12:4 para sus notas, we see that 1/3 of the hosts of the stars of heaven went with Lucifer. vemos que 1/3 de las estrellas del cielo fueron con Luzbel. There is a seed in this. Y aquí tenemos una semilla. Well, really, there's two seeds now. En realidad, ahora son 2 semillas. Those who will follow the Christ Los que van a seguir al Cristo and those who will follow the y Antichrist. los que van a seguir al anticristo. In the Bible study that we have where I work, En el estudio bíblico que tenemos en el lugar donde yo trabajo, it's just a small Bible study, es un estudio bíblico pequeño, but we have people from the United States, pero allí hay personas de los Estados Unidos, people from Nigeria, de Nigeria and people from Romania. y de Rumania. And sometimes we'll speak and talk about the differences between our cultures, Y a veces hablamos de las diferencias entre nuestras culturas, but the thing we always come back to pero en lo que siempre terminamos that there are two groups of people throughout all the earth. de acuerdo es que hay 2 grupos de personas en toda la tierra, Christians and non-Christians. los cristianos y los no cristianos. We are a part of the household and of the family of God. Todos los cristianos somos parte de la casa de Dios. What a wonderful thing. Y esto es maravilloso. So the two seeds are those who won't serve God and those who will. Y tenemos aquí 2 semillas, 2 simientes, los que van a servir a Dios y los que no lo van a servir. Jesus made this very clear. Y Jesús dejó esto muy claro John 8, verse 44. en Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. How are we going to be kept from the father of lies? ¿Cómo vamos a poder ser guardados del padre de las mentiras? By rightly interpreting the word of God. Si interpretamos correctamente la palabra de Dios, de esa forma seremos guardados. By knowing the truth of God. Si conocemos la verdad de Dios. The serpent will twist the truth. La serpiente va a torcer la verdad. It goes back to the beginning. Y esto lo vemos desde el principio. We see the serpent twisting the truth. Vemos cómo la serpiente torció la verdad. He did it in heaven to the angels. Lo hizo en el cielo con los ángeles. He did it to Eve. Lo hizo con Eva. And that's the beginning in earth of that's the first mention of Satan twisting the truth. Y ese es el inicio, es la primera mención de cuando Satanás tuerce la verdad. And we see in the book of Revelation Y vemos que en el libro de Apocalipsis, that he wants to deceive the él nations. quiere engañar a las naciones. Let's look at the first thought of it in Genesis 3, 4 through 5. Vamos a ver la primera mención aquí en Génesis 3,
del 4 al 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. He was twisting the truth. Él estaba torciendo la verdad. Eve did not base her life on what God had said. Eva no basó su vida en lo que Dios había dicho. She took the bait of what Satan had to say. Ella mordió la carnada de lo que Satanás le dijo. She knew what God had said, Ella sabía lo que Dios había dicho, but she rationalized it away with the drawing of the evil one. pero ella lo pensó y decidió aceptar lo que el malvado le estaba diciendo. Now, throughout Scripture, Ahora, en toda la escritura we find that one Scripture encontramos que una escritura will explain another Scripture. va a explicar otra parte de la escritura. It will increase and give understanding to another Scripture. Una parte de la palabra nos va a aumentar el conocimiento o nos va a explicar otra parte de la palabra. Sometimes we'll be reading a Scripture A veces estamos leyendo unos versículos and not have a full understanding of that Scripture, y no podemos entenderlos bien. but another Scripture will shed light on it. Pero si leemos en otra parte de la Biblia, entonces vamos a encontrar la luz y la explicación de ellos. Another thought in the law of interpretation, Otro pensamiento, otro concepto de la ley de la interpretación that each Scripture is connected with the whole of Scripture. es que cada parte de la palabra está conectada con el resto de la palabra. In Proverbs 6, verse 16 through 19, En Proverbios 6 del 16 al 19 we're going to look at what God thinks about what Satan did, how he sowed discord. vamos a observar qué piensa Dios de lo que hizo Satanás cuando sembró discordia. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. God doesn't love everything. Dios no ama todo. There are things that he hates. Hay cosas que Él aborrece. Here are 7 things that he despises. Y aquí hay 7 cosas que Él desprecia. Especially verse 19. Especialmente en el versículo 19. One who sows discord to the brothers. El que siembra discordia entre hermanos. This is what Satan did when he brought havoc or problems in heaven. Esto fue lo que Satanás hizo cuando trajo problemas en el cielo. He sowed discord. Él sembró discordia. We don't want to be those who sow discord. Y no queremos ser los que siembran discordia. When one sows discord, Porque cuando alguien siembra discordia, we want to have a scriptural view of it. queremos tener una visión escritural de lo que hace. We go back to when it's first mentioned in scriptures. Entonces regresamos a la primera vez que se menciona esto en la escritura. And it points us to what Lucifer did. Y lo que vemos es que eso fue lo que hizo Satanás. It's so very important who we listen to. Es muy importante a quién escuchamos. It's important that we know the Word of God. Es importante que conozcamos la palabra de Dios. Amen. Amén. Let's stand and just take a quick break. A please. ver, pongámonos de pie y estirémonos un poquito antes de seguir. Are you well? Yes.
When we have our Bible study at work, Bueno, podemos sentarnos. Cuando en mi trabajo tenemos nuestro estudio bíblico, I'm usually the teacher. usualmente yo soy el maestro And the men and women come at lunchtime y los que van al estudio llegan a la hora de almuerzo and they sacrifice their time, y sacrifican ese tiempo. and the room is kind of warm where we teach, Y la habitación donde nos reunimos es un poquito caliente. and I'll be teaching along, Y yo me pongo a enseñar and all of a sudden one of them will start doing this. y de repente veo que algunos empiezan a dormir. They'll start falling asleep. Se empiezan a cerrar sus ojitos. Well, from time to and I'm awake because I'm teaching. Y yo estoy despierto porque estoy enseñando. If the teacher falls asleep, we're really in trouble. Ahora, si el maestro se duerme, entonces sí estamos en problemas. But from time to time, one of them will teach, Pero de vez en cuando uno de ellos enseña and I'll find myself doing this. y entonces soy yo el que empieza a dormirse. And I appreciate each one of you Y yo aprecio que todos ustedes having your day and then coming here. han pasado todo el día haciendo un montón de cosas y luego vienen aquí. And God sees it and He knows Y it. saben, Dios lo ve, Él sabe lo que ustedes hacen. And in the light of eternity, Y a la luz de la eternidad, you might not remember what you did this very day in a year from now, puede ser que tú no te acuerdes dentro de un año lo que tú estabas haciendo hoy en la noche aquí. but in eternity you'll be able to look back at this day Pero en la eternidad, cuando tú recuerdes este día, when you paid the price to be here, que tú pagaste un precio para poder estar aquí, and you'll say, "Oh, I'm so glad I vas a did." decir, ¡ay, qué bueno que lo hice! So I want to thank each one of you for being here and learning the things of God. Así que quiero agradecerles a cada uno de los que están aquí queriendo aprender las cosas de Dios. So as we see with Lucifer, Así que como vimos con Luzbel as we see with Adam and Eve, y como vimos con Adán y Eva, that God created everyone to be tested. Dios nos creó a todos para ser probados. We talked about two seeds, the good and the evil, Hablamos de dos semillas, dos simientes, la buena y la mala. and that testing shows us where we're going to be, in which category. Y estas pruebas nos muestran en qué categoría vamos a estar. We all say, "Oh, I don't want to be evil. I don't want to be in Lucifer's camp, Satan's camp." Nosotros siempre decimos, ay no, yo no quiero ser malo, yo no quiero estar en el campamento de Satanás. And from such a thing we turn away from. Y entonces nos alejamos de algo así. But the Lord also spoke about another group, Pero el Señor también habló de otro grupo, those who are lukewarm. los tibios. And we can be more comfortable in being lukewarm. Y podemos estar más cómodos siendo tibios. That's very dangerous. Pero eso también es muy peligroso. We don't want to be lukewarm. No tenemos que ser tibios. Why are the nations in such disarray and such a mess? ¿Por qué las naciones tienen tantos problemas y desorden? Because the church has settled for lukewarmness. Porque la iglesia se ha conformado con el ser tibia. We don't want to be a church, a group of people No queremos ser una iglesia, un grupo de personas that are lukewarm. que son tibios. Oh God, may we have a heated desire, a heated longing for you. Señor, que tengamos un deseo ardiente por ti. And God will test us to let us know where we're at. Y Dios nos va a probar para que nosotros sepamos dónde estamos. In Genesis 2, En Génesis 2, we go back to the first mention, regresamos a la primera mención, the thought of being tested. a este concepto de ser probados. Verse 16 and 17. Los versículos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. So here a test is being set up. Aquí el Señor está preparando una prueba, un examen. And God will bring tests our way. Y Dios nos va a poner en nuestro camino
exámenes. And when tests comes our way, Y cuando nos enfrentemos a esos exámenes, there's something we must consider. hay algo que debemos considerar. Others may, but I may not. Otros pueden, pero yo no puedo. Think about that. Pensemos en esto. Sometimes it's okay for even others who are Christians and who are running after the Lord. Incluso a veces está bien que otros cristianos lo hagan. It may be okay for them to do something, Puede ser que para ellos esté bien hacerlo, but God may say to us, no. pero puede ser que Dios a nosotros nos diga, no, tú no. And we don't want to look around at what others are doing, Y no tenemos que estar viendo alrededor lo que los otros están haciendo, but we want to respond to God correctly. sino que lo que tenemos que hacer es responder adecuadamente a lo que el Señor nos diga. The devil came to Eve El diablo se acercó a Eva and began to rationalize what God had said. y comenzó a hablarle y a que razonara lo que Dios le había dicho. We can't make right choices by listening to the wrong voice. Y no podemos tomar las decisiones correctas cuando oímos la voz equivocada. We can't lean to our own understanding, No podemos apoyarnos en nuestro propio entendimiento, our own ability, our own opinion. nuestra capacidad, nuestra opinión. It'll lead us into so much less than what God has for us. Porque entonces vamos a encaminarnos a algo que Dios no quería para nosotros, a algo que es menor, que de calidad inferior. There was this woman Una mujer who married a man and had 2 sons, se casó y tuvo 2 hijos, and the man eventually that she married became an alcoholic. y su esposo con el tiempo se volvió alcohólico. And after some time, the man passed away, Después de un tiempo, su esposo falleció, and this woman spoke to her 2 sons who are now grown, y esta mujer le habló a sus 2 hijos que ahora ya son adultos. and she said to them, never touch alcohol, never drink alcohol. Y ella les explicó, nunca deben tomar alcohol, jamás. She said, it'll have victory over you because it's in your makeup, it's in your bones. Porque el alcohol se va a apoderar de ustedes, porque ustedes tienen una herencia. This is a true story. Esta es una historia real. One of the young men said, okay, Mom, I will obey what you're saying. Uno de los hijos le dijo, sí, mamá, voy a obedecer lo que tú me estás mandando a hacer. And the other just disdained what Mom had to Y say. el otro despreció lo que su mamá le había dicho. The one who disdained what Mom had to say Y el que despreció la instrucción de su mamá died an alcoholic. se murió alcohólico. The other one who obeyed what the Lord was saying through Mom Y el otro que obedeció lo que el Señor le estaba diciendo por medio de su mamá, got married, raised a family, and had a good life. se casó, tuvo una familia y tiene una buena vida. We want to listen to the right voice. Tenemos que escuchar la voz correcta. One thing that we want to teach to others and to young people Y algo que debemos enseñarle a otros, especialmente a los jóvenes, is to keep the door to sin closed. es mantener la puerta, mantenerle al pecado la puerta cerrada. When you open the door to sin, Porque cuando tú le abres la puerta al pecado, you don't know what's going to come rushing in. no sabes qué va a entrar. Recently, there was a fire in a big city in the United States. En los Estados Unidos hace poco hubo un gran incendio en una ciudad. It started in an apartment, Comenzó en un departamento and the people in the apartment ran and left the door open. Los que estaban en ese departamento salieron corriendo y dejaron la puerta abierta. If they would have shut the door, Si hubiesen cerrado la puerta, the fire would have been contained. el fuego se hubiera contenido. But because the door was left open, Pero debido a que dejaron la puerta abierta, the fire consumed this large apartment building. el
fuego consumió todo el edificio de apartamentos. We want to keep the door shut to sin. Tenemos que dejarle la puerta cerrada al pecado. Our choices are so very important. Nuestras decisiones son muy importantes. Our choices are a seed Nuestras decisiones son una semilla for all people. para todas las personas. And then we really want to emphasize this to the younger generation. Y esto nuevamente lo queremos enfatizar a los jóvenes. Our friends, our activities, Nuestros amigos, nuestras actividades, schooling and career, el colegio, la carrera, who someone marries, con quien nos casamos. it's just a seed, Todo eso es solo una semilla. but it branches out to so much more. Una semilla que va a crecer y va a sacar muchas ramas. We want to follow after the Lord. Y tenemos que seguir al Señor. And man was born to be tested. El hombre nació para ser probado. And God will test us. Y Dios nos va a probar. And the scripture makes it clear right in Genesis. Y allí en Génesis la Escritura lo deja claro. And that same thought carries out throughout all of scripture. Y este mismo concepto lo vemos que continúa en toda la Biblia. And what are we going to do with that? ¿Y qué vamos a hacer nosotros? I'd like to share another true story with Quiero you. compartirles otra historia verdadera. There was a teenager Una vez, many years ago, male, hace ya muchos años, un jovencito who was called to preach the word of God. recibió el llamado a predicar la palabra de Dios. He knew as a teenager he was called to preach and share God's word. Él siendo adolescente supo que él estaba llamado a predicar la palabra de Dios. God had made it very clear to him. Dios se lo dejó muy claro. And then as he was earning his keep and just having a job, Y él consiguió un trabajo y estaba ganando su dinero. he started working for a veterinarian. Comenzó a trabajar para un veterinario And he really enjoyed working for the y veterinarian. le gustaba mucho su trabajo. And he became very good at it. Y se volvió muy bueno. And the veterinarian, after a few years, Y después de unos años, el veterinario, su jefe, came to this man who was called to be a preacher. se acercó a este hombre que había sido llamado a ser predicador. And he said, if you'll be a veterinarian and come here to the city and practice, Le dijo, si tú estudias veterinaria y regresas a esta ciudad a hacer tu práctica, then I'll pay for your way to veterinarian school. yo te voy a pagar tus estudios de veterinaria. And he became very excited, the young man did, about this. Y este joven se emocionó muchísimo con esa noticia. He was facing a test, wasn't he? Se estaba enfrentando a una prueba, ¿verdad? God had a call in his life for a specific purpose. Dios ya lo había llamado a un propósito específico. Now, he was called to be a preacher, Él fue llamado para ser predicador. but that's not the main thought. Pero esta no es la idea principal. The thought was God had a purpose and a plan for him. La idea principal es que Dios tenía un propósito, un plan para él. And we can apply that to our lives. Y eso lo podemos aplicar a nuestra vida. And why he was considering the two things, he was in this test, Y mientras él estaba considerando estas dos opciones, mientras estaba en esta prueba, he was in a barn taking care of some animals, estaba allí en un establo cuidando unos animales and a presence came rushing into the barn. y una presencia entró al establo. And he thought it was the presence of the Lord. Y él pensó que era la presencia del Señor. And this young man saw a vision. Y el joven vio una visión. And in this vision, Y en esta visión he saw himself as an older man se vio como ya un hombre viejo driving a nice big car manejando un carro muy bonito, grandote, and pulled into a driveway of a house. y entrando al garage en una casa. And there was a mailbox right there in the driveway. Y allí en la entrada había un buzón. And the mailbox had his name on it. Y en el buzón estaba escrito su nombre.
And it said, Doctor of Veterinarian Medicine. Y decía, estaba su nombre y decía doctor veterinario. He got out of the car in this vision Y en esta visión él se bajó del carro and then went into his house. y entró a su casa. And the dream stopped, and the spirit that was there left. Terminó la visión y el espíritu que estaba en ese lugar se fue. He thought that was the Spirit of God. Y él pensó que era el espíritu del Señor. And then while he was in the barn, Se quedó allí en el establo another presence came into the barn. y entró otra presencia al establo. And this time he knew that it was the presence of the Lord. Pero esta vez él sí estaba seguro de que esa presencia era el Señor. And he knew that the first presence that came in wasn't the presence of the Y se Lord. dio cuenta que la primera presencia que hubo allí no era del Señor. And he had another vision, Y tuvo otra visión, same as the first. la misma visión del principio. He was an older man driving this big car. Un hombre ya mayor manejando su carrote, He pulled into a driveway, se mete al garage and on the mailbox it had his name, y allí el buzón tiene su nombre. Doctor of Veterinarian Medicine. Doctor veterinario, And he got out of the car and went up to the house, se baja del carro y entra a la casa. just like the first vision, Igual que la primera visión, but there was a difference. pero hubo una diferencia. Now remember, the first vision wasn't from the Spirit of God, Ahora recuerden, la primera visión que él tuvo no venía de Dios. but he was deceived. He thought it was the presence of Pero God. al principio él fue engañado y pensó que sí era la presencia de Dios. But when God came on the scene, he saw the difference. Pero cuando vino la presencia de Dios, él notó la diferencia entre las dos. But there was one difference between the two Y visions. solo había una diferencia entre estas dos visiones. In the second vision, which came from the Spirit of God, En esa segunda visión que le dio el Espíritu de Dios, the man saw as he was opening the door of his house él pudo ver que cuando abrió la puerta de su casa, that in his jacket en su saco was a bottle of alcohol. tenía una botella de alcohol. And God gave him understanding Y Dios le dio entendimiento that if he would believe the subtle drawing of Satan, que si él creía eso que Satanás le estaba diciendo en una forma muy sutil, that it would not end well. su vida no iba a terminar bien. We want to lay that to heart. Y debemos poner eso en nuestro corazón. Do you want to hear the end of the story? ¿Quieren saber cómo terminó esta historia? The man became a preacher Él se volvió un predicador and is still traveling around the world teaching the Word of God. y él está actualmente viajando por todo el mundo enseñando la palabra de Dios, predicando. Aleluya. But we want to learn from that. Y debemos aprender de estas cosas. As we see in the book of Revelation, Como vemos en el libro de Apocalipsis, man was born to be tested. el hombre nació para ser probado. What did Joshua say to the children of Israel? ¿Y qué fue lo que Josué le dijo al pueblo de Israel? I'm sure this is a scripture you're familiar with. Yo estoy seguro que todos conocen esta escritura. Choose this day whom you will serve. Escoged hoy a quién vais a servir. But as for me and my house, Mas mi casa y yo, let's finish it. terminémoslo, serviremos a Jehová. Amen. We will serve the Lord. Vamos a servir a Jehová. So we see this testing, this thing that starts as a seed in Genesis. Vemos esta prueba, esto que comienza como una semilla en Génesis. It carries on right through Scripture. All the kings, all the judges, all the people of the children of Israel. Y esto continúa en toda la escritura, los jueces, los reyes, todos a través de la historia. The people in Jesus' time, Las personas en el tiempo de Jesús, right into our day, incluso hoy en nuestros días. this seed, this small thing that started in Genesis, is now blossoming. Esta semilla que comenzó en Génesis ahora ya está floreciendo. And in the book of Revelation, Y en el libro de Apocalipsis we're told that all the human race
se nos dice que toda la raza humana is brought to a point of decision tiene que llegar al punto de tomar una decisión and must choose between the Christ and the Antichrist. y va a tener que decidir entre Cristo y el anticristo. Now, we say, I'm going to choose Christ. Ahora nosotros decimos, ay no, yo voy a escoger a Jesús. And that's a noble and wonderful thing. Y esto es muy noble, maravilloso. But how are we going to make sure that happens? Pero ¿cómo podemos asegurarnos de que vamos a tomar esa elección? Adam and Eve had wonderful fellowship with God in the cool of the day. Adán y Eva tenían una relación maravillosa con Dios al fresco de la tarde. But Eve was deceived, Pero Eva fue engañada and Adam disobeyed. y Adán desobedeció. We want to make sure the same thing doesn't happen to us. Y tenemos que asegurarnos que eso no nos pase. We ever want to keep our relationship with the Lord alive. Debemos mantener esta relación con Dios viva todos los días. We want to keep it hot. Y debemos mantenerla ardiendo. Today I made a drink and I wanted it to be hot. Hoy quería que lo que iba a tomar estuviese caliente. And it was just warm. Y estaba tibio. So I took it to the microwave and warmed it up so it was hot. Así que volví a meter la taza en el microondas para calentarla para que se pusiera bien caliente. And I said, yes, that's what I'm looking for. Y entonces cuando la vi dije, esto es lo que quiero. And we need to consider that about our lives. Y lo mismo debemos hacer con nuestra vida. Oh no, we're not going to follow the wicked one. No, no vamos a seguir al maligno, no, no, no. But when we neglect to obey the Lord, Pero cada vez que nosotros no obedecemos al Señor, that neglecting the Lord becomes a habit. esa negligencia, ese descuido se vuelve un hábito. And then one rejects the Lord. Y cuando uno rechaza al Señor, That cannot be. eso no puede ser así, porque eventualmente vamos a rechazar al Señor. Deuteronomy 30, verse 19 through 20. Deuteronomio 30, del 19 al 20. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. God has brought us to this point tonight. Esta noche el Señor nos ha traído hasta este punto. He's been working in your life to bring you to this point. Él ha estado obrando en tu vida para traerte hasta aquí. And He's wanting us to respond in a new way to Him. Y Él quiere que respondamos en una forma nueva hoy. Lord, I will choose you. Señor, yo te escojo a ti. I will love you with all my heart, with all my strength. Yo te voy a amar con todo mi corazón y con todas mis fuerzas. If today you will hear His voice, Si escuchares hoy su voz, harden not your heart. no endurezcas tu corazón. Something that is just bubbling over and over and over. Algo que está hirviendo, burbujeando todo el tiempo. I'm not so concerned about someone following the wicked one, A mí no me preocupa tanto que alguien siga al maligno, but I'm concerned about someone being lukewarm. pero sí me preocupa que alguien sea tibio. It's time to stop being lukewarm. Y ya no podemos seguir siendo tibios, We don't know what tomorrow's holds. porque no sabemos qué va a pasar mañana. We don't know how long our life is. No sabemos cuánto tiempo vamos a vivir. Today is the day of salvation. Y hoy es el día de nuestra salvación. If today you will hear His voice, harden not your heart. Si escuchares hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Consider the rich man whose barns just
weren't enough to hold all the blessing that God was bringing in. Pensemos en este hombre que sus graneros no eran suficientes para acumular y guardar todo lo que había conseguido. And he tore down his barns and built big ones to store all his stuff. Destruyó esos graneros y construyó más grandes para guardar todo lo que tenía. He was lukewarm. Él era tibio. He says, I'm just going to be at ease. I'm just going to take it easy for many years. Si hago esto, voy a estar tranquilo y lo voy a tomar con calma todos los años que vengan. We aren't going to take it easy. Nosotros no lo vamos a tomar con calma. We're going to fulfill the purposes and the plans of God. Vamos a cumplir los propósitos y el plan de Dios para nuestra vida. Lord, give us a heated desire for you. Señor, danos ese deseo ardiente por ti. The Lord sets before us life and death. El Señor pone delante de nosotros la vida y la muerte. We must choose life. Debemos escoger la vida. Several years ago, Hace muchos años ya, we had built our house. I and with some help built my house, yo con ayuda de otras personas construí mi casa and we were landscaping it, y estábamos haciendo los planos. and there was a vacant lot next to me. Y al lado de mi terreno había un terreno más grande. And they had these little trees, just very small trees, Y ellos tenían unos arbolitos chiquitos and I got permission to put them in my yard. y yo los puse en mi jardín. So we put like 7 of them in front of our yard, Pusimos como 7 enfrente de mi jardín and people warned me concerning them. y hubo quienes me advirtieron respecto a los arbolitos. They said they're garbage trees, Me dijeron, ay, son árboles de basura. and I didn't listen to them. Y yo no les puse atención. I knew they were fast growing and they would give me quick results. Yo sabía que eran árboles que iban a crecer rápido y yo iba a tener resultados rápido. And I wanted cheap, quick results. Y yo quería resultados rápidos y baratos. And then the trees grew and grew Y los árboles comenzaron a crecer till they became almost 50 feet tall. y llegaron a tener como 50 pies de alto, no sé cuántos en metros. And they would, in the springtime, drop white cotton balls like Y en la primavera botaban unas como bolitas blancas de algodón all over my yard, all over the neighbor's yard. The neighbors hated it. por todo mi jardín, por el jardín de los vecinos, y los vecinos me detestaban. They were just a garbage tree. Eran árboles de basura. And then a storm would come through, Venía la tormenta and branches would break off, and I'd have to go all the neighbors and pick up all the se branches. caían todas las ramas y yo tenía que andar en la casa, en los jardines de los vecinos recogiendo las ramas de mis árboles. And then I was afraid one day they would fall on the house. Y entonces ya me dio miedo de que se fueran a caer sobre la casa. So I hired someone, and it was expensive, Así que tuve que contratar a alguien y me salió caro. and we cut them all down. Alguien que cortara todos los árboles. And because there were so many roots, Y debido a que tenían tantas raíces, we had to pay more money to get the roots out. tuvimos que pagar más dinero para que sacaran esas raíces. And then we paid more money to bring in dirt so we could put trees on top. Y luego tuvimos que pagar más dinero para poner tierra para poder sembrar nuevos árboles. And I studied and I studied, Y estuve estudiando y estudiando. and it didn't matter how quick the trees grew. Y ya no me importaba que los árboles crecieran rápido. I wanted strong trees that would last and be perfect for that spot. Yo quería árboles fuertes, árboles que duraran mucho tiempo, y quería los árboles perfectos para ese lugar. So I went out and spent more money Y entonces gasté más dinero, and planted the trees, sembré los árboles and I'm waiting for them to grow. y estoy esperando que crezcan. But that which was sin and fell short had to be cut down. Pero el pecado y aquello que no era bueno tuvo que ser cortado. And I said to one of my Christian friends before this happened, Y antes de que esto pasara, yo le conté a uno de mis amigos cristianos. I said, I'm going to have to cut those all down and start all over. Le dije, voy a tener que cortar todos esos árboles y empezar de nuevo. And he looked at me and said, Y se me quedó viendo y me dijo, yep, that's what you got to do. "Ujú, eso es lo que tienes que hacer."
That was a real comfort. Y qué consuelo sus palabras. But God will work in our lives Pero Dios va a trabajar en nuestra vida. and dig things out, cut trees down, Y va a escarbar, va a cortar cosas, because He's looking at the end result. porque Él está viendo el resultado final. We want the end result to be good. Porque nosotros queremos que el resultado final sea bueno. We want to pay the price. Queremos pagar el precio. And so when the Lord brings choices before us, Así que cuando el Señor nos pone a tomar decisiones and we see that this is a testing, y vemos que esto es una prueba, we want to make the right choice. tenemos que tomar las decisiones correctas y elegir bien. All the false religions of the world Todas las religiones falsas de este mundo will love the deceiver. van a amar al engañador, He'll do miraculous works. porque Él va a hacer obras milagrosas. Is there any guarantee that we won't be deceived? ¿Tenemos alguna garantía de que no vamos a ser engañados nosotros también? There is. Sí, sí la hay. It's by choosing this day whom we will serve. Es si escogemos hoy a quién vamos a servir. We want to serve God. Queremos servir a Dios, God is so amazing. porque Dios es tan maravilloso. Now, we learn from our mistakes, Ahora, nosotros aprendemos de nuestros errores. and if we're really smart, we learn from the mistakes of others. Y si de veras somos listos, vamos a aprender de los errores de otros. The Lord hasn't learned from His mistakes. The Lord has not learned from His mistakes. Pero el Señor no ha aprendido de sus errores, He's never made any. porque Él no ha cometido ninguno. He's always been perfect in every way. Él siempre ha sido perfecto. He isn't more tender and soft-hearted as He grows older. Él, conforme envejece, no se vuelve más tierno y más bondadoso, He's perfect in every way. porque Él es perfecto en todo. At the fall of Lucifer, He didn't say, "Oh, we should have done that differently." Cuando Luzbel cayó, Él no dijo, ay, no hombre, debimos hacer las cosas diferentes. He knew all along what would happen. Él ya sabía lo que iba a pasar. And He sees our tomorrow. Y Él ve nuestro mañana. So we want to follow after Him. Así que debemos seguirlo a Él. The Lord is preparing a people made ready for the coming of the Lord. El Señor está preparando un pueblo para la venida del Señor. Who had that message in Scripture? Prepare ye the way of the Lord. ¿Quién dio ese mensaje en la Escritura? Preparad el camino del Señor. See, John the Baptist. Sí, Juan el Bautista. But where did that message begin? Pero ¿dónde comenzó ese mensaje? Where do you think God started looking for a people? ¿Dónde creen que Dios comenzó a buscar a un pueblo? In Genesis, with who? En Génesis, ¿con quién? Oh, before Abraham. Antes de Abraham, Adam and Eve. Adán y Eva. He was looking for a people in Adam and Eve. En Adán y Eva Dios estaba buscando hacer un pueblo, And they had to be tested. pero tenían que ser probados. And certainly Abraham was a friend of God. Y ciertamente Abraham fue un amigo de Dios. And God was looking for a people through Abraham. Y en Abraham Dios estaba buscando un pueblo. Was Abraham tested? ¿Fue probado Abraham? See, he sure was. Sí, sí lo fue. Has it ever scared you that you can't pass the test that may be ahead of you? ¿Nunca les ha dado miedo el pensar que no van a ganar las pruebas, los exámenes que vienen en el futuro? It has me. A mí sí. How do we make sure that we can pass the test that's ahead? ¿Y cómo podemos asegurarnos de que vamos a ganar los exámenes que vienen? We obey the small tests that the Lord puts before us. Tenemos que obedecer las pruebas o lo que el Señor nos manda, las pequeñas pruebas de todos los días. Remember the children of Israel concerning manna? ¿Recuerdan al pueblo de Israel con el maná?
And the instructions concerning manna, ¿Y cuál era la instrucción del maná? they were told how much to gather. Se les dijo cuánto debían juntar. They were told that on the day before the Sabbath they were to gather a double portion. Se les dijo que el día antes del día de reposo debían juntar el doble And then on the Sabbath day they weren't to gather any. y que el día de reposo no debían recoger. And God tested them to see if they would obey or not. Y Dios los probó para ver si iban a ser obedientes o no. It was something they could do. Era algo que podían hacer. Was that test too hard for them? ¿Era una prueba muy difícil? No, No lo era, not at all. para nada. It was just a choice. I will do what God says or I won't do what God Era says. una elección. ¿Voy a hacer lo que Dios me está diciendo o no? And we read that many of them didn't pass that test. Y vemos al leer la Biblia que muchos no pasaron esa prueba. And we see their wilderness journey Y vemos que durante el viaje por el desierto was simply a series of tests. fue simplemente una serie de pruebas. The last test was if they would go into the land or not. Y la última prueba era para ver si iban a entrar a la tierra prometida o no. If they would enter into God's promises. Porque si ellos hubieran entrado a las promesas de Dios, And they failed that test. para ver si entraban a las promesas de Dios, pero ellos fallaron esa prueba. And why did they fail that test? ¿Y por qué no pasaron esa prueba? Because they didn't pass the other little tests that were very possible for them to do. Porque no aprobaron todas las pruebas anteriores pequeñas que sí podrían haber aprobado. So we want to pass those tests that the Lord brings Nosotros before us. necesitamos aprobar esos exámenes que el Señor nos va poniendo cada día. Back to the thought of the seed. Regresando a la idea de la semilla. What is the seed? What is the heart of Christianity? ¿Cuál es el corazón del cristianismo? It's the Lord Jesus Christ. Es el Señor Jesucristo. It's a person. Es una persona. We must realize that Christianity Debemos darnos cuenta que la cristiandad is based upon a person está basada en una persona who understands our difficulties, que entiende nuestras dificultades, who understands our trials, que entiende nuestras pruebas, who understands what we go through. que entiende por las cosas que pasamos. It isn't a bunch of laws. No es un montón de leyes, It isn't a bunch of rules. no es un montón de reglas. More than anything else, it's the Lord Jesus Christ himself. El cristianismo es el Señor Jesucristo mismo. When challenged by Mormons, Cuando los mormones lo desafiaron, Jehovah's Witnesses, los testigos de Jehová and other false religions, y otras religiones falsas, we do have an answer. cuando ellos nos desafíen, nosotros vamos a poder tener una respuesta. There's an answer that we stick with. Hay una respuesta a la cual nos podemos aferrar. Jesus Christ is who he says he is. Jesucristo es quien dice que es. He is the Son of God. Él es el Hijo de Dios. He became a man and died for us. Él se hizo hombre y murió por nosotros. He is the way of salvation for all mankind. Él es el camino de salvación para toda la humanidad. He's not a false angel. Él no es un ángel falso. His Father is God himself. Su Padre es Dios mismo. And there's no other name by which man can be saved. Y no hay otro nombre por el cual podamos ser salvos. In the thought of first mention, Y el concepto de la primera mención, when do we first start thinking about Jesus? ¿cuándo vemos que comenzamos a ver a Jesús en la Escritura? Is it in the Gospels when he was born? ¿Es en los Evangelios cuando Él nació? Or is he mentioned before then? ¿O será que Él es mencionado antes de los Evangelios? In the book of Genesis, En el libro de Génesis. when God said to Lucifer Cuando Dios le dijo a Satanás that you will bruise man's heel, que iba a aplastar el... no. I don't know.
But you que will iba a bruise. aplastar la cabeza de la serpiente, But man will smash the serpent's head. pero que el hombre iba a aplastarle la cabeza a la serpiente. Who is that speaking of? ¿De quién está hablando allí? The Lord Jesus. Del Señor Jesucristo. So we go back to Genesis to see the thought of the Lord Jesus. Así que regresamos a Génesis para encontrar allí al Señor Jesucristo. And we see the thought of the Lord Jesus running throughout scriptures. Y vemos al Señor Jesucristo en toda la Escritura. As we look at scriptures, Y cuando observamos la palabra, la Escritura, we'll see many themes in scripture. vemos muchos temas en la Escritura. Themes that start in Genesis and go right through scripture. Temas que comienzan en Génesis y continúan por toda la Biblia. Let's just read in Philippians 2 verses 8 through 11 Leamos en Filipenses 2, del 8 al 11, how Jesus obeyed the Father cómo fue que Jesús obedeció al Padre and just how wonderful he y is. cuán maravilloso es Él. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. God always has a plan. Dios siempre tiene un plan. Do you remember when you were growing up ¿Se acuerdan cuando ustedes estaban creciendo? and maybe it was a hot day and you didn't know what you wanted to do? Tal vez hacía mucho calor y no sabías qué hacer. And you would say to your friend, "What do you want to do?" Y entonces le preguntabas a tu amigo, ¿y tú qué quieres hacer? And they'd say, "I don't know. What do you want to do?" Y tu amigo te decía, yo no sé, ¿qué quieres hacer tú? God's not like that at all. Dios no es así. He has a perfect plan all the time. Él siempre tiene un plan perfecto. God is never bored. Dios nunca se aburre. He never says, "What should we do next?" Él nunca dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos? And we need to personalize that. Y nosotros debemos hacer eso, tomarlo como parte nuestra. He has a plan Él tiene un plan each one of us. para cada uno de nosotros. And that's one of the most important things we can find out. Y eso es una de las cosas más importantes que encontramos. Lord, show me who you are Señor, muéstrame quién eres and show me what you want me to do. y muéstrame qué quieres que yo haga. We're here tonight Estamos aquí esta noche because we want to learn what God has for us. porque queremos aprender lo que Dios tiene para nosotros. So God is planting seeds tonight, Dios está plantando semillas and those seeds will blossom, y esas semillas van a florecer. and they'll blossom into something great if we allow Him to. Y van a florecer y se van a convertir en algo grande si nosotros lo permitimos. If we allow God to do His work, Si permitimos que Dios haga su trabajo, then we'll be very happy in the end. entonces al final vamos a estar muy felices. Amen. Amén. So we just looked at the law of where is something first found in the scriptures. Ya vimos la ley entonces de la primera mención, donde se encuentra algo por primera vez en la Biblia. And many times it's found in Genesis Muchas veces vamos a encontrar esta primera mención en Génesis and it ends in Revelation. y vemos su final en Apocalipsis. After our break, Después del receso, we're going to look at the law of context. vamos a ver la ley del contexto. Amen. Amén.